Unidad 6. Solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a entrar al 6.1, que es clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales, y les repito que esto es lo último que se les llega a pedir. Si no se alcanzan a ver bien los apuntes, recuerden que ya se los mandé en un PDF, seguramente les va a llegar primero esto antes que los videos, se los mando en cuanto acabe las grabaciones, que les va a llegar primero el archivo que las grabaciones, pero bueno, eso ya es lo de siempre. Entonces vamos a ver la clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales, y ahí van a ver los apuntes si es que no se ve claramente esto. Entonces se van a estudiar las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden de esta forma en particular, o sea, tampoco toda la bola de mezclas que se les puede ocurrir, no, sino de esta forma en específico, y que de esta forma son muy comunes encontrarlas en materias posteriores. Va a haber un coeficiente a que premultiplica a la segunda derivada de la función con respecto de x, o bueno, derivada de manera parcial con respecto de x, más b que multiplica a la derivada mixta, o sea, la primera derivada con respecto de x y luego con respecto de y, o bueno, o con respecto de y con respecto de x, teorema de Schwarz, no importa cómo las deriven, bueno, siempre que atienden a las condiciones que pone el teorema de Schwarz, pero casi siempre se cumplen casi siempre para todos los casos. Más un tercer coeficiente que multiplica la segunda derivada parcial con respecto de y de mi función u, y esto es igual a lo que sea que tenga acá yo escrito, ya sea una función constante o es una función con respecto de x, una función dependiente de x, pero ya es una función constante o otra función o lo que sea que dé. Y este tipo de ecuaciones diferenciales es muy común en materias de transferencia de calor. De hecho, los ejercicios que vamos a ver van a ser de transferencia de calor, mecánica de fluidos, vibraciones. El tercer ejercicio van a ser de vibraciones y elasticidad, temas de elasticidad, de mecánica de materiales. Y eso sería, bueno, eso sería en donde van a ver este tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y dice, donde los coeficientes a, b y c son funciones de x y y. Ay, perdón, no se veía completo. Repito, donde los coeficientes de a, b y c son funciones de x y y. Aunque ahorita son netamente coeficientes numéricos. Y f es una función de x, y u. Función de x, y y u. Y también parcial con respecto de x, con respecto de y. O sea, imagínense cualquier cosa que pueda haber aquí. Aunque por lo general lo que vamos a trabajar seguramente son coeficientes o alguna función muy sencillita. Y dependiendo de los valores de los coeficientes mencionados, se clasificará a esta ecuación diferencial como elíptica si usando este discriminante b cuadrada menos 4ac es menor que 0. Entonces, ustedes van a obtener o les van a dar una ecuación diferencial de este tipo, o en este formato. Y sabiendo cuál es a, b y c, y recuerden que es x, los cruzados y luego y, así es como se lo pueden memorizar, a, b, c, x cruzados y y. Van a tomar esos valores, los van a escribir en el discriminante, si es el discriminante, si se acuerdan, esto es lo que está dentro del radical de la función, de la fórmula general de solución de ecuaciones de segundo orden, que es alias la chicharronera, pues, y es raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, entonces este es el discriminante, y entonces sustituyen los coeficientes, y si este es negativo, menor que 0, es elíptica. Y ejemplos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, derivadas parciales de tipo elíptica, pues son la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Nosotros vamos a trabajar en un ejemplo, la ecuación de Laplace, aplicada a un concepto de transferencia de calor, porque la ecuación de Laplace es para medir el potencial de una variable y eso es de aplicación general. Entonces, no siempre es para transferencia de calor, pero sí es muy común que se use para transferencia de calor. Lo van a ver en sus apuntes. O bueno, no en sus apuntes. Bueno, sí en sus apuntes, pero lo van a ver en sus materias de transferencia de calor, los que lleven la materia. Yo lo tuve que estudiar por aparte. Y luego, sí, yo quiero meterme a clases de transferencia de calor. No crean que por ser profesor uno ya sabe todo, ¿eh? No, para nada. Uno se da cuenta que uno no sabe un montonal de cosas. Entonces, uno anda buscando a ver luego en dónde se mete de oreja. No de oyente, porque no me van a calificar ni nada, ya ni siquiera hay actas.
para mí, pero sí de oreja, o sea, de irme a escuchar al profesor y tengo que tomar clase. Hay un maestro en transferencia de calor que es muy bueno, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho su clase, es el maestro, el doctor Sergio, no es cierto, sí es, ay, su nombre de pila se me olvida, pero se apellida Quesada, es el doctor Quesada, y según yo se llama Sergio, pero ahorita, o sea, doctor Sergio Quesada, pero no confío mucho en mí, en mi memoria, o Daniel, ya no me acuerdo si se llama Daniel Quesada, pero se llama doctor Quesada, eso no me falla, doctor Quesada. El doctor Quesada es muy bueno, él es de energía, y él da clases de transferencia de calor y curiosamente no me acuerdo de su nombre de pila, pero sí me acuerdo perfectamente de cómo es él. Se me olvidan más los nombres que las imágenes. O sea, de hecho, si por ahí un día me saludan y no les llamo por su nombre, es normal, pero su imagen, su rostro, es lo que mejor memorizo. Bueno, eso ya no importa, es tema aparte. Lo importante es que el discriminante, si es negativo, es menor que cero, entonces a la ecuación diferencial de derivadas parciales se llama elíptica. Después, utilizando los mismos valores, lo sustituyen en el discriminante y es igual a cero, se llama ecuación diferencial parabólica, ecuación diferencial de derivadas parciales de tipo parabólica. Y ejemplos de esto es la transmisión de calor en una sola dirección, y aquí está la expresión, de hecho esta es la que vamos a utilizar en uno de los ejercicios, bueno, o una muy parecida, es el mismo concepto. Y otra nota importante de esto. Bueno, aquí está la ecuación de Fourier. Ecuación de Poisson, perdón. Esta es una ecuación en derivadas parciales elíptica, que es la ecuación de Poisson. Y si esta función fuera igual a cero, entonces se llama ecuación de Laplace. Y aquí se nota que es elíptica porque hay ausencia de términos cruzados y porque, si se dan cuenta, los dos coeficientes son positivos. Entonces da esa apariencia o esa estructura o esa sensación de que esto, escrito de otra forma, justamente lo que está representando es una elipse. ¿Recuerdan cómo se representa una elipse? X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada igual a 1. Entonces, pues obviamente no, esto no representa una elipse así como lo vimos en geometría analítica, pero su estructura hace referencia o tiene forma de una elipse. Para el ejemplo de la parabólica, les estaba comentando que es donde se corta el video, que efectivamente tenemos una derivada sola, o bueno, de orden 1, y acá se llama la segunda derivada parcial con respecto de x, y multiplicada por una constante. Entonces, si se dan cuenta, tiene o parece esa forma y igual a como era bx cuadrada, una cosa así, que es para la ecuación, la forma general de las parábolas. De hecho, sería la ecuación simplificada de las parábolas. Eso, como lo vieron en geometría analítica, y igual a bx cuadrada, una cosa así, o px cuadrada. Entonces, por eso tiene o hace asociación a una parábola, y si ustedes sustituyen los valores de estos coeficientes en el discriminante, les debe dar igual a 0. Entonces ahí es cuando garantizan o pueden decir si es parabólica. Pero sí se tiene que utilizar esa parte del discriminante para efectivamente clasificar a una ecuación diferencial de derivadas parciales en elíptica, parabólica y hiperbólica. Pero les repito que fíjense en la forma que llegan a tener. Aquí, por ejemplo, nada más hay una segunda derivada y esta es una derivada normal. Entonces, si ustedes revuelta una ecuación diferencial toda revuelta, nada más se encuentran uno al cuadrado y uno lineal, y el otro no está al cuadrado, o sea, no hay dos derivadas al cuadrado. O sea, imagínense una cosa así, es como les tienen en el examen. Lo pueden revisar en los exámenes finales pasados. Entonces, nada más les van a dar una cosa así y se clasificará. Entonces hay que buscar estos coeficientes. Bueno, acá están. O sea, nada más ya escribir los coeficientes en el discriminante y decir qué es elíptica, parabólica o hiperbólica. Sí, el ejercicio se resuelve en 5 minutos si es lo que quieren saber. Pero vaya, o sea, ustedes se los van a dar en esta forma, y si hay solamente uno que sea un término al cuadrado y los demás
son lineales, pues muy probablemente nos va a dar un resultado de tipo parabólico, a eso es a lo que me refiero. Si no hay término cruzado, pero sí están las otras dos derivadas con respecto a las otras variables, muy probablemente va a terminar siendo elíptica, siempre y cuando sean ambas positivos. Si uno de ellos es negativo, puede que esté hablando de una hiperbólica. Estas son las que menos, bueno, o sea, menos común es que tengan forma de hipérbola, o bueno, sí tienen forma de hipérbola, pero vaya, me he topado cosas que resulta que son hiperbólicas y uno las ve y dicen, este chorizo de dónde salió, ¿no? Entonces, nada más es así como una ayuda extra de que fíjense en su forma, puede que les esté diciendo algo del resultado y de todas formas lo confirman con el discriminante. Esa es la técnica de resolver los ejercicios del examen final. Fíjense en su forma y ya calculen el discriminante. Y si va de acuerdo a sus proyecciones, entonces pues son 2 votos a favor de que están resolviéndolo bien, porque esos ejercicios nada más es escribir un nombrecito y ya se acabó. Entonces, y se están jugando un buen porcentaje de la calificación en ellos. Entonces, por eso les estoy diciendo todas estas formas de que piensen, vean cómo está la estructura, cómo está tal y calculen de todas formas el discriminante. Y si va de acuerdo a todo lo que ustedes ya habían analizado, pues mejor, ¿no? Así por lo menos están tomando una decisión lo mejor posible. Ahora, con respecto a la ecuación anterior, que era la parabólica, dice donde el flujo de calor va en dirección de x, t es el tiempo y k es la constante que depende de la conductividad térmica, densidad y calor específico del material. Bien, sí, esta es una propiedad, esto es de la materia. Hay materiales que son muy buenos conductores, otros que no lo son. El aluminio es un excelente conductor, por eso su calor específico es altísimo, porque para elevar la temperatura del aluminio, hijos, es un trabajo, pues, bueno, o sea, cuesta muchísima energía elevar la temperatura del aluminio, porque como es un buen conductor térmico, causa que su calor específico sea muy alto, porque es como si ustedes le estuvieran dando energía y inmediatamente lo tira para todos lados. Mientras que el acero, al contrario, tiene una muy... Bueno, también es un conductor térmico, pero es mal conductor térmico a comparación del aluminio. Y eso causa que el acero se empiece a calentar como por puntos. O sea, en donde ustedes le están dando la energía, si ustedes se ponen a calcular, que si se puede, es un ejercicio típico de transferencia de calor, las isotermas y demás, van a notar que se empiezan como a apelmazar esas curvas, o vaya, que no se disipan tanto o no se abren tanto esas curvas isotermas como las del aluminio. Entonces lo que van a tener es una zona de alta temperatura y las otras decrecientes, pero lo que se ve curioso es que se ve como un puntito, como un punto muy muy caliente y las demás no, mientras que en el aluminio al contrario es muy uniforme. ¿Por qué? Porque lo está pasando hacia todos lados, y el acero no, y por eso cuesta menos energía elevar el acero a una temperatura más alta que el aluminio, que para elevar su temperatura es horrible, cuesta mucho trabajo. Bueno, eso ya es aplicación de lo que estábamos viendo. Hiperbólica. ¿Cuál es una ecuación diferencial de tipo hiperbólica? B cuadrada menos 4ac mayor que 0. Entonces el discriminante aquí al contrario les va a dar positivo, mayor que 0, más grande que 0. Y el ejemplo es el movimiento de una cuerda vibrando, en donde esta es la ecuación diferencial que lo describe. Aquí sí se nota que es hiperbólica, porque si lo pasamos todo al primer miembro, uno de este coeficiente en específico va a terminar siendo negativo. Entonces es, como les había dicho, segundas derivadas en las dos variables que están presentes en la ecuación diferencial, o bueno, en la función de la cual están obteniendo ustedes sus derivadas parciales. Y diferencia de signos es hipérbola. Si son del mismo signo positivos, por ejemplo, es una elipse o elíptica. Pues aún así calculen el determinante, el discriminante. Y si les da positivo, entonces es hipérbola. Si es negativo, entonces es una elipse. Si es igual a 0, entonces es parabólica. En donde la función y de t de x proporciona la distancia perpendicular a la cuerda en el instante t en la posición x. Entonces ustedes lo que van a tener es justamente
un XY, un plano, y sujeto en los extremos una cuerda. Y esta función lo que les va a describir es cómo va a ir cambiando su posición con respecto a la coordenada Y, y ustedes lo van a asociar por medio del punto X. O sea, pues sí, la cuerda va a vibrar y ustedes en el punto X van a ubicar a lo que tengan arriba. Y depende, lo que va a cambiar cuando esta cosa esté vibrando es la distancia hacia el eje X. O sea, cómo va a variar en la distancia perpendicular Y. Y eso está descrito en función de este modelo. Es un modelo que permite describir cómo va a ir moviéndose esta cuerda, cómo va a ir vibrando una vez que se le dio una excitación, o sea, literalmente una excitación a un sistema que le pusieron una función. Para una vibración, pues le pegaron y empezó a vibrar, empezó a oscilar, como consecuencia de que ustedes le pegaron, o vaya, le aplicaron una fuerza, pues. Si es un sistema eléctrico, aplicación de voltaje y corriente, o voltaje es lo más usual. Si se tratara de un sistema hidráulico, pues abrieron la llave. Bueno, o sea, el paso de un flujo o algo por el estilo, etcétera. Bien, ahora vamos a pasar ya al tema 6.2, que es la aproximación de derivadas parciales a través de diferencias finitas, y 6.3, la solución de las ecuaciones en derivadas parciales utilizando el método de diferencias finitas. O sea, yo los estoy junto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido a ver la aproximación y luego ver la solución. Pues ya de golpe. Y yo lo que hago, y es lo que viene en los libros, o sea, no, esto de dónde lo saqué, sí, no es ningún secreto, de Chapra y de los apuntes. Utilicé los dos, y los dos lo abordan de la misma forma. O sea, hablan de las ecuaciones elípticas, ponen un ejemplo, y ponen cómo llegan al modelo de diferencias finitas, y después lo resuelven. Entonces, y así está en varios libros. Entonces, yo, para hacer el apunte, hice el de Chapra Canale y el de apuntes por parte de la facultad, y van a ver que no es mentira, que así se aborda. Entonces, ecuaciones elípticas. Para ilustrar el procedimiento se empleará la ecuación de Laplace, usada para el cálculo del potencial de una variable desconocida. Eso ya se los había mencionado antes. Suponga un caso de transferencia de calor en una placa, la cual se divide en un mallado para realizar el estudio de la distribución de temperatura sobre de ella. Entonces, ustedes lo que van a imaginar es que tienen una placa. Aquí está, XY. Va a ser un diferencial Z, o sea, literalmente es una placa plana, delgada, que su ancho, bueno, si este es su largo, ancho y el delta Z fue a su alto, pues es un alto despreciable, o como sea que ustedes lo quieran ver. Si les brilla mucho, recuerden que ya les mandé los apuntes, entonces ahí lo pueden revisar. Y en esta placa resulta que tenemos 0 grados Celsius en este lado, 75 de este lado, 100 acá arriba y 50 de este otro. Y no es algo alocado, o sea, esta placa puede tratarse de una pared, en una casa, por ejemplo. Acá estamos al exterior a 0 grados, estamos en invierno, entonces aquí afuera es el exterior, está frito el asunto, 0 grados. 75 grados por acá, supongan que es un cuarto continuo, el de 100 grados es en donde está la chimenea o el sistema de calefacción, o incluso que aquí mismo es el sistema de calefacción y aquí está transmitiendo la energía térmica hacia un cuarto y hacia otro cuarto. Acá va a estar una temperatura de 75 grados y acá de 50. No estoy diciendo que el cuarto está a 50 grados, no, es una locura, pero es una placa intermedia, entonces lo que estamos viendo es que a lo mejor está decayendo la temperatura por alguna razón, igual de este lado, entonces pues la idea es ver cómo se transfiere ese calor y cómo lo vamos a ir perdiendo a lo largo de todo el camino, por lo mismo. Eso es por inventar un argumento, un contexto a esta placa, pero pues la verdad es que el ejercicio es así y ya se acabó y no importa, ¿no? Y lo vamos a dividir en mallas, o sea, es como dividirlo en 9, trazarlo así en cuadritos. Si quieren mayor precisión, pues ya saben, mayor número de mallas, digo, una malla más compleja, perdón, no un mayor número de mallas, una misma malla pero con un montonal de cuadritos, mayor nodos, cada uno de estos puntos, que es el punto intermedio de cada uno de ellos, es el nodo. Y es que recuerden que la temperatura, que es energía cinética promedio, entonces este punto lo que representa es la temperatura
promedio, o lo que vamos a obtener es la temperatura promedio de este sector. Si lo que quieren es un análisis todavía más detallado, entonces requieren de un mayor número de cuadritos. O sea, un mallado mucho mayor cantidad de nodos que representan a una cantidad mucho mayor de estos sectores. Y ya, y es que así es como se analiza, no se puede analizar de forma continua, así de puntito por puntito. Si la misma temperatura es energía cinética promedio, entonces es a nivel local lo que está ocurriendo. Y bueno, eso ya es cuestión de termodinámica. Entonces, y aquí mi elemento, mi nodo, vamos a pensar que este es mi elemento diferencial. Bueno, no es diferencial porque está bastante grande, es un delta X. Del otro lado que sería, o sea, un alto de delta Y. Y estamos viendo que está entrando energía QX del lado izquierdo y va a salir con un QX más delta X del otro lado. O sea, ¿qué es lo que está representando esto? Cómo se está transfiriendo el calor y cómo está cambiando el calor adentro del nodo en la dirección X. En dirección X dice que está recibiendo energía térmica en dirección X y cómo va a cambiar ya una vez que pasó a lo largo de este nodo. Una parte la puede absorber, la puede reflejar, se puede perder, 21.000 cosas pueden pasar aquí. Bueno, no es cierto, no 21.000 cosas, no. Recordando nuestras clases de termodinámica, hay conducción, convección y radiación. Entonces, en este caso no hay convección, pero en unos problemas más complicados podríamos decir que la placa está perdiendo energía por convección o incluso radiación por el simple hecho de tener temperatura está irradiando. Sí, así es como funciona la radiación. Una cosa, por el simple hecho de tener temperatura, en automático ya está tirando energía, ya está irradiando energía térmica. Y por ahí es las razones o el argumento de por qué este QX más diferencial de X no es igual a QX. Ahorita en este caso, nada más va a ser neta conducción, o sea, nada más está pegado a los demás, está omitiendo convección y radiación, está aislada la placa, está en un sanguichito si quieren, de material aislante que no permite la conducción hacia esas paredes, o que va a ser mínima. Y también va a ocurrir esto en dirección Y, o sea, entra un Q de Y, un calor, un flujo de calor, QY, y va a salir un QY más delta de Y. También no hemos tomado en cuenta que el material puede estar absorbiendo parte de esa energía que está incidiendo sobre de él. Y obviamente ustedes dirían, pero si aquí está lo de 100 grados, ¿no debería estar en esta dirección? No, se representa con respecto al sistema cartesiano. O sea, ya sabemos que cuando nos den los valores de las temperaturas y de las energías, o sea, ya el balance de energías tal cual, entonces ya veremos que a lo mejor aquí al contrario ganó energía, ¿no? O sea, de QY o va a salir calores negativos, o sea, se está perdiendo en dirección contraria y demás. Pero eso ya no lo van a decir los signos y ya cuando hagamos el análisis del balance de energía. Ahorita para este caso tampoco es una materia de transferencia de calor, entonces no lo vamos a hacer, nada más vamos a determinar el valor de las temperaturas. Que es lo que nos interesa es ver cómo está evolucionando las temperaturas gracias a los flujos de calor. En el libro de Chopra pueden investigar, si es que les interesa, cómo es que determinan la ecuación que ahorita vamos a analizar por medio de flujos de calor. Pero les repito, eso ya es un curso de transferencia de calor y ya pues a lo mejor no a todos les interesa o no es el caso, no es el momento. O sea, ponerme a dar clases de transferencia de calor, que pues sí podría, no con la debida expertise como me gustaría, porque les digo que ni siquiera tomé clases de ello, lo aprendí yo solito por medio del libro de Incropeda. El Incropeda está muy muy bien escrito y con ese aprendí transferencia de calor. Entonces les puedo enseñar lo que aprendí de transferencia de calor por medio de Incropeda y ya si quieren ya hacemos ahí el balance de flujos de calor adecuadamente con lo que yo aprendí así, pero tampoco es que sea un experto en el campo. De hecho disto mucho de ser un experto, pero bueno, a partir del desarrollo de Chapracanale llegamos a la conclusión de que está descrita la forma en la que están interviniendo las temperaturas a lo largo de la placa por medio de esta ecuación de Laplace. Y esta es la que vamos a analizar, y esta es la que vamos a resolver para fines prácticos de esta placa y ver cómo van a estar la distribución de temperaturas a lo largo de esta placa. Y dice,
vamos a utilizar las fórmulas de diferencias centradas. Y estas provienen de una tabla, o ya están calculadas y todo. Estas ya se investigan y se obtienen. Para la segunda derivada, con respecto al punto de x0, es aproximadamente igual o sea, la fórmula numérica para la segunda derivada evaluada en el punto de x0 es f1, o sea, la función evaluada con las coordenadas de x1 o en el punto 1, menos dos veces la función evaluada con los valores en x0, más la función derivada con los valores de menos 1, o sea, del valor antes de menos 1. Y con eso es posible reescribir estas ecuaciones. Recuerden que ahorita no se lo tomen así muy en serio. Pero no tengo el punto menos 1. Sí, ya sé, ahorita vamos a determinar condiciones iniciales y demás. Por lo pronto lo que necesitamos obtener es la ecuación iterativa, porque así es como se resuelve este tipo de ejercicios, por medio de ecuaciones iterativas. Y lo que necesitamos es expresar la segunda derivada con respecto de x y con respecto de y, esas segundas derivadas parciales, en función de x y en función de y, mediante fórmulas numéricas con diferencias centradas. Una vez más, ¿por qué diferencias centradas? Porque si utilizamos las diferencias primero de dos puntos, estas rectas secantes no tienen nada que ver con las derivadas, la precisión es muy poca, como ya habíamos visto en el método de diferencias finitas, cuando no eran todavía derivadas parciales. Y también porque me permite tener una expresión nada más para ubicar al siguiente punto a partir de lo que ya sabemos de los puntos anteriores, en el que estoy parado y en el anterior, igualito que lo vimos con el método de diferencias finitas, pero para el de condiciones en la frontera, aunque aquí vamos a tener otras variables, otros datos que nos van a permitir no tener que estar haciendo tantas suposiciones, pero el concepto es el mismito. Bien, ya continuamos. Que me quedé. Ok. Entonces, esta segunda derivada, tenemos la expresión numérica y esta expresión en y. Y es ti más 1, j, porque estamos variando únicamente en la coordenada x, no en la coordenada y. Eso es lo que quiere simbolizar, o sea, es la temperatura con el i más 1. Todo lo que diga i es con respecto a la variable x, todo lo que diga j es con respecto a la variable y. Entonces, es la temperatura i más 1, se refiere a que es la temperatura en x i más 1. Como a j, el y no va a variar, se va a quedar constante. Recuerden que eso es concepto de derivada parcial, nada más estamos haciendo la variación con respecto de x, por lo tanto y es constante, menos dos veces el pivote sobre el cual estoy evaluando, por eso es el i y j, no tiene ningún cambio, es sobre el pivote sobre el que estamos evaluando, más la función evaluada con el i menos 1, que corresponde al valor anterior en dirección x, y luego j, ese es el de y, ese no tiene ningún cambio, y luego con la derivada, entre la variación de x, que sería lo que teníamos como paso, el h al cuadrado, pero aquí como tenemos dos variables, tenemos dos pasos diferentes, entonces es con respecto a la variación en x, que es lo mismo que el paso, al cuadrado. O sea, esa sería la variación en x, o el paso de x, el correspondiente paso de x al cuadrado. Ya vemos al de todo lo que estaba expresado con i se refiere a la parte de la variación en x, únicamente de la variación en x, mientras que todas las variaciones en j se refiere a las variaciones en y. Entonces, ahora la segunda derivada parcial con respecto de y, se nada más va a variar lo que sería el segundo argumento, y, va a dar la siguiente fórmula numérica, en donde las i no tienen ningún cambio porque es x y está representada por, o bueno, representa a x más bien, y esta es constante porque es una derivada parcial con respecto de y. X se considera constante o se mantiene como constante y no va a tener ninguna variación, mientras que las variaciones las va a tener y, donde tenemos a j más 1, es la función valuada en el x y j más 1, o sea, el siguiente valor, menos dos veces t y j, que es el valor pivote, más t y j menos 1, que es el valor anterior.
Entonces, ahí se alcanza a notar un poquito mejor j-1, que se refiere al valor anterior. Y esto dividido entre el paso al cuadrado, pero no es cualquier paso, sino la variación en y. O sea, debería ser aquí, si quieren, un paso de y al cuadrado, es lo mismo, o una variación, un delta y al cuadrado. Porque lo que está hablando es de la variación con respecto al eje y. O bueno, o en la dirección y. Y aquí se me olvida mencionar que tienen el mismo orden de error, así es como se representa en el libro de Chapracanale, y que está hablando justamente del orden de error de las derivadas numéricas que se están utilizando, o de las formas de derivación numéricas centradas. Yo la otra forma en que les he explicado cómo ver la parte del error es entre más puntos el error es más pequeño, y aquí está utilizando justamente diferencias centradas que únicamente utilizan 3 puntos. Y aunque se pueden utilizar expresiones con más puntos, la razón de por qué se utilizan estas en específico, aparte de que dan una buena precisión, aunque no son las únicas, o sea, hay más formas de obtener esa precisión, es porque nosotros necesitamos una fórmula iterativa, necesitamos que esté cambiando. No, lo que queremos es este valor j más 1. Si utilizáramos una derivada con más puntos, tendríamos que hacerla casi en el extremo, no centrada, sino una que sea, por ejemplo, 4 va a tener que estar en el penúltimo punto para tener únicamente un valor j más 1, que es el de la iteración, el siguiente punto al que vamos a utilizar, o i más 1, y tendríamos que utilizar más puntos hacia atrás. Entonces, si se conocen las condiciones iniciales, no hay ningún problema, o sea, como si fuera una especie de caso de estudio, como cuando es con la transformada de Laplace, que todas las condiciones iniciales son nulas y hacia atrás también son todo nulo y demás, o se encuentran las relaciones que nos permiten encontrar esos valores, o de otra forma nos vamos a tener que poner a suponer, como era en el caso de estas diferencias finitas para problemas en la frontera, que teníamos que suponer uno de los valores. Entonces, ahorita no queremos suponer, a pesar que aquí hay un -1 y aquí hay un -1, y para el primer valor nos va a hacer falta. Por condiciones iniciales podemos llegar a ello, y por otras cosas podemos llegar a ello sin tener que llegar a suponer nada. Pero cuando ya utilizamos otras fórmulas numéricas que no están centradas, sino que utilizan más puntos, entonces va a ser un problema, porque vamos a terminar suponiendo algo, porque no lo conocemos. Y eso no es bueno, no en este tipo de problemas. Y sustituyendo en 1, o sea, vamos a utilizar estas expresiones en 2 y las vamos a sustituir aquí, como en el método de diferencias finitas que vimos anteriormente, para el de problemas en la frontera y problemas en general normal. Lo que queremos es expresar esto que está en forma de derivadas analíticas en sus expresiones numéricas, y a partir de esas manipularlas algebraicamente. Entonces vamos a sustituir las ecuaciones de 2, las segundas derivadas con respecto de x y con respecto de y, en la expresión 1, y aquí está nada más literalmente copiada, más la segunda derivada con respecto de y, segunda derivada parcial con respecto de y, aquí está, igual a 0, o sea, nada más estoy haciendo la sustitución. Y esto es el paso 1. Déjenme, ¿dónde está mi hoja para paso 2? Entonces, sí, esta, sí debe de ser esta, 28, 29. Ajá, es esta, empieza por aquí. Entonces, ahorita, pues lo que nos indica el problema, o sea, nada más para fijar la malla, dice: suponga una malla cuadrada tal que delta x y delta y son iguales en paso. Esto es para poder hacer una simplificación y poder anular todos los términos, porque si no fueran iguales, entonces tendríamos aquí un montón de coeficientes, uno entre delta x, unos entre delta y así. Entonces, si es una malla cuadrada, estos dos son del mismo tamaño y se simplifica, bueno, sí, se simplifica bastante la expresión. Ahorita nada más estamos, la parte que teníamos aquí expresada en 3, nada más la estamos manipulando algebraicamente, y por eso se está pidiendo que la malla sea cuadrada, porque si estos fueran de diferentes valores, tendríamos que multiplicar todo por delta y aquí esto por, bueno, todo por delta y para simplificarlo, y luego todo por delta x. Entonces aquí tendríamos una mezcla de números
que pues nada más contribuyen a dificultar el problema, aunque pues bueno, ahorita es porque estamos considerando que la malla es cuadrada y demás, y es un ejercicio muy simple, pero y si ustedes por salud, una buena curiosidad, una muy buena y razonable curiosidad, le echan un ojo al libro de Chapra, ahí viene para condiciones en donde no son las cómodas, o sea, aquí pues porque nada más es como introductorio, netamente es introductorio. Entonces estamos diciendo que la malla es cuadrada y delta x igual a delta y, y así nada más es una simple multiplicación, o sea, y ya se simplifica y se anula. Se observa eso directamente aquí. Si son la misma cantidad, entonces multiplicado por el delta que quieran, se simplifica todo esto. Y delta por lo que sea por 0 va a dar 0 y entonces ya tenemos todo esto sin el denominador. Por eso se está haciendo, pero no siempre va a pasar así. Por eso se necesita ese mallado. Luego si la pieza es curva y cosas así, se le tienen que hacer modificaciones al mallado para justamente contemplar esas variaciones en la geometría. O sea, sí, esto depende de la geometría, por supuesto que sí. O a menos que hagan una exageración en el mallado y que sean tantísimos los puntos que aunque se vea la imagen pixelada es una buena representación de la pieza a pesar de que tenga esas curvas. Depende de la geometría y del análisis y demás, pero eso ya es más específico de la parte de transferencia de calor, entonces pues no tiene mucho el caso. O sea, eso se va a aplicar para la parte de transferencia de calor, pero no significa que se aplique para todos los casos y para todos los puntos de estudio. Entonces, esto se está utilizando nada más como ejemplo para una cuestión general. Y volvemos en nuestro caso de estudio en particular. Entonces, nada más se simplifican los términos semejantes y me da esta expresión. Y ya, de hecho, aquí ya podemos observar a ti más 1j más ti menos 1j, o sea, el que le sigue, el anterior, el que le sigue, el anterior, pero en dirección y luego menos t y j, que son el del pivote. Y esto se llama ecuación laplaciana en diferencias, y esto es válido para todos los puntos medios. Sí, no se va a poder calcular en los puntos externos de la malla, porque no tenemos dónde sacar el cálculo. O sea, necesitamos, hasta estos son los puntos medios, en donde sí conocemos sus condiciones de frontera. Pero si utilizamos un punto externo, o sea, por ejemplo uno de la esquina, vamos a hacer ese extremo, no sabemos nada de aquí, nada de acá, ni nada de por acá en el otro extremo, o bueno, esta otra esquina inventada. Aquí estos sí los podemos superar, estos de las esquinas y de las paredes, porque conocemos sus condiciones de frontera, y con eso podemos obtener información. Pero de ahí en fuera, no vamos a poder, no podríamos hacer. Aquí cometí un pequeño error en la explicación. O sea, aunque sí es del punto del punto siguiente, lo confundí con el siguiente caso, que es en función del tiempo, en donde se busca una fórmula iterativa. En este caso, habla de nodos. O sea, estos, i más 1, i j, i menos 1, está hablando no de una cuestión dinámica con respecto al tiempo. Ese es para el siguiente caso. Ahorita yo solito sé el que me equivoqué y me confundí, pero no pasa, no es gran cosa. O sea, estos de aquí son los nodos. O sea, lo que estamos obteniendo es una expresión en donde vamos a utilizarlo para cada uno de los nodos, y para hacer el cálculo se basa entre las vecindades de los nodos. Y es que este es un caso particularmente muy sencillo, porque estamos diciendo que es como en un instante de tiempo está pasando esto, y cuál va a ser la distribución de las temperaturas en ese instante, o con estas condiciones constantes en todo momento. Por alguna razón se podemos garantizar que en todo momento aquí va a estar a 0, acá 50, 100 y 75 grados Celsius. Entonces ahí sí podrían decir que es unas condiciones en el tiempo muy ideales, pero sí se puede. Entonces, en este caso aquí me confundí con el siguiente caso, que es el parabólico, que es en función del tiempo. Aquí el i, los i más y menos se refiere a el nodo que están estudiando, el anterior o el siguiente, los vecinos y demás. Es un detalle mínimo, nada más. Y ahora, ya que tenemos esta expresión en donde esta ecuación laplaciana es justamente para encontrar las relaciones que hay en los valores de las temperaturas que va a haber en cada nodo, y parte a partir de las relaciones que tiene con los nodos vecinos. Así que este t i más 1, yo les dije que era para el valor siguiente.
y se los dije como si fuera de tiempo. No, es para el nodo siguiente a donde yo estoy parado. El nodo en donde yo estoy parado es el IJ. Y van a necesitar para calcular la temperatura en este IJ, la temperatura del nodo siguiente en I, y del nodo anterior en dirección Y, o sea, a lo largo del eje X, el que está, si estamos calculando el de en medio, para calcular la temperatura de este punto, vamos a requerir la temperatura del que está antes, hacia la izquierda, el que está después de él, hacia la derecha, y en dirección Y, el que está arriba y el que está abajo de él, el J más 1 y el J menos 1. Y entonces significa que esta temperatura de este punto no va a estar así nada más como, pues le pongo un termómetro. No es posible eso. O sea, no solo va a depender de sí mismo, sino de los que están al lado. Y en función de eso es como se va a determinar la temperatura en este punto. Pues sí, recuerden que la temperatura es energía cinética promedio, entonces también, y sobre todo por el mallado y demás, entonces está actuando todo como un 1, bueno, que de hecho eso es, está funcionando justamente como un sistema completo, entonces está hermanado o está de la mano con los vecinos de al lado. Entonces supongo que se conocen las temperaturas, como yo lo había puesto en el dibujo, en los extremos de la placa, y son valores fijos, que se llama condición de frontera de Dirichlet. Ese es el nombre de la condición de frontera, o sea, cuando son valores fijos y se conocen las temperaturas alrededor de la placa, en donde el balance aplicado al nodo 1, 1 es, y entonces nada más hay que sustituir los valores 1, 1, 1 en todo esto, y sería 1 más 1, 2, 2,1, entonces sería 2,1. Este sería 1 menos 1 es 0, 0,1, de 0,1. Para el siguiente sería y luego 1 más 1, 1,2, 1, 2. Para el siguiente término sería 1 y 0, 1, 0. Y finalmente menos 4 y el nodo donde estoy yo parado, que es el 1, 1, 1, 1. Entonces, para determinar la temperatura del nodo 1, 1, necesito también conocer la temperatura de 2, 1, del nodo 2, 1, del 0, 1, del 1, 2, 1, 0 y 1, 1. Este nodo es el nodo 1, 1 y dice que necesitamos la información para determinar su temperatura del nodo 2, 1. Entonces sería este de aquí a su derecha, pues de este nodo, sería el del 2, 1, de 1, 2, que es el que está arriba de él, 2, 1, 1, 2, y del 0, 1 y 1, 0. Y estos, que son los que tienen el 0, pues son las condiciones de frontera que se conocen, que son valores fijos y que no hay ningún problema porque aquí los tenemos, aquí los conocemos. Entonces aquí ya podemos directamente saber, bueno, o ya podemos sustituir los valores porque uno está a 0 y otro está a 75 grados. Entonces, ya que T01 es igual a 75 grados, que es justamente este de aquí, sea en X, 1 en Y, está aquí, está a 75 grados o está en la frontera de los 75 grados, y el otro 1 y 0. 1, 0, o sea, 1 en X, 0 en Y, está por debajo, o bueno, está en la frontera, y esta es la temperatura de 0 grados Celsius, eso se sustituyen aquí directamente, los que tienen 0, este de aquí y este de aquí, 75 y 0 grados, y entonces ya nada más arreglo la ecuación y ya tengo menos 4T11, que es el del nodo en donde yo estoy parado, 1, 2, 2, 1, igual a menos 75 grados Celsius. Eso nada más es arreglo algebraico y lo reescribí de hecho en esta versión de 6' para que me quedara positivo, y aquí ya está la expresión con el nodo positivo y demás. Aquí lo que se va a buscar es que los términos en donde está el nodo, o sea el nodo principal, el del centro, siempre sea de signo positivo, como por neta comodidad, no es que cambie nada, o sea nada más es para tener todos los términos numéricos y demás positivos, pero no pasa absolutamente nada si no es así. Y así se siguen aplicando de manera análoga esta misma expresión para todos y cada uno de los nodos, igual como lo acabo de ilustrar aquí, estar sustituyendo según el nodo en donde estén, o sea para el nodo 2, 1, para el nodo 2, 1, hacen las sustituciones en esta expresión y aquí van a obtener la ecuación resultante. Y así para todos y cada uno de los nodos.
Está aquí para 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 1-3, 2-3 y 3-3. Entonces están todos los nodos y aquí están sus respectivas ecuaciones. Dan un sistema de ecuaciones de 3, 6, 9 ecuaciones porque son 9 nodos. Entonces tenemos que, como para determinar la temperatura de un nodo, tenemos que saber la de sus vecinos. Y de hecho en esa forma de cruz, el que está a la izquierda, el que está a la derecha, el que está arriba y el que está abajo. Tenemos que conocer la condición de todos esos nodos al mismo tiempo. Entonces, lo que hace es armar un sistema de ecuaciones simultáneo de esos 9 nodos en ese momento. O sea, se tienen que sacar los 9 valores de un golpe. Y pues sí, digo, es natural, es normal. Si para calcular el valor de cualquier nodo necesita de sus hermanos, saber cómo están, pues entonces lo más natural es tener que calcular todos al mismo tiempo. Y entonces se resuelve este enorme sistema de ecuaciones. Esto ya se resuelve con Gauss-Seidel, con Gauss, con lo que ustedes quieran. Eso sí se puede resolver. Yo lo resolví con una computadora y me da como resultado estos otros. Lo hice con el Matrix Calc. Y qué buen anuncio del sitio web. Pero de ahí hay una función para resolver sistemas de ecuaciones muy 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 grandes. Y si resuelve hasta de 9 incógnitas. Nada más le vacié los datos completos de esta cosa en una matriz gigante de matriz de ecuaciones, digo de coeficientes, y me da como resultado estas 9 temperaturas y que están relacionadas con su nodo. O sea, el nodo 1,1 42 grados, 2,1 33, 3,1 33, 63 en el 1,2, 56, 52, 78, 76 y 69. Y si ustedes son curiosos, que sería bastante sano, le pueden echar un ojo al Cheprocanale para otras condiciones para hacer estos cálculos. Ya no los quise yo incluir, ¿por qué? Porque ya son como condiciones muy, muy peculiares y ya es de la aplicación. O sea, ¿y qué pasa si el borde es redondo? ¿Y qué pasa si no tenemos condiciones de frontera de Dirichlet? O sea, ya son funciones, entonces esto ya está en función de otra variable y lo que van a obtener es cómo va a variar esto en el tiempo. Imagínense que esto tiene el potencial de describirnos una superficie, pero nosotros lo que estamos haciendo con este sistema de ecuaciones simultáneo y que está ocurriendo todo para condiciones de frontera fijos y constantes, es como si fuera en un instante dado, un corte, una rebanada de esa superficie, es lo que estamos calculando. Y este es el resultado que nos da en ese instante, en ese momento. Y con eso terminaríamos la parte de ecuaciones elípticas. Faltaría sistema de ecuaciones parabólicas, digo, sistema de ecuaciones, no, ecuaciones en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, pero ahora son tipo parabólicas, que va a ser el método explícito. Y nada más lo voy a trabajar así con el método explícito. También si quieren más información está el método implícito en el libro de Cheprocanale. Y es que esta parte ya son netamente casi introductorios. A pesar de que la unidad bueno, es de 10 horas. La razón de que no está bien descrito y es que en parte es netamente introductorio. Cómo se observa, cómo hacer o cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Pero como ya están vinculadas mucho a aplicaciones, ya no es como tan sencillo, ya va a depender hasta incluso de cada campo de estudio para sacar estas condiciones y demás. Por eso, y así lo aportan los libros, y así lo pueden revisar, y así está aportado. Lo que hacen es mucho estudio de casos así muy, muy, muy particulares para esta parte. Lo que estoy pensando es que bueno, nada más les doy la pequeña introducción de ecuaciones parabólicas hasta esta parte y cómo determinar esta expresión en los últimos 5 minutos de la clase. O sea, ya sé que pongo que son cuartas partes, pero como ya es el último tema, o sea, ya estos son los últimos subtemas, entonces para no quedarme sin nada que hablar el viernes, y el viernes terminamos ya la segunda mitad de parabólicas, de método explícito, y hiperbólicas. Y yo creo que ya hasta hacemos los ejercicios de la segunda parte de la unidad 5 y ya acabamos el programa completo. O sea, ya acabamos el programa completo este viernes. Entonces, por eso estoy autoestirándome lo que me queda de material, porque originalmente esto se termina dando a la carrera,
porque ya sabían que teníamos hasta el tiempo corto y demás, y cuando pasó todo esto, pues ahora resulta que avanza uno mucho más rápido haciendo los videos. Bueno, entonces para este caso se va a considerar como ejemplo de estudio de aplicación la ecuación de conducción de calor, y que es esta que ya les había escrito hace un momento, en donde esta K lo que representa es el coeficiente de difusividad térmica. Le puse un asterisco, ¿por qué? Porque esta K, por lo general lo que se utiliza a la K es para conductividad térmica, no para difusividad térmica. De hecho, según yo, uno es el recíproco del otro. Ya no me acuerdo bien de esa parte, pero una es coeficiente de conductividad térmica y el otro es de difusividad. Este es la forma en la que pierde la energía térmica, entonces sí, creo que sí, me acuerdo que son un recíproco uno del otro, pero lo representaron con la misma K, entonces por eso le puse un asterisco, porque no siempre va a ser eso, ¿no? Así es como lo menciona el libro de Chapra, pero si revisan un libro de transferencia de calor, como el Incropeda, van a ver que K es conductividad térmica. Entonces, bueno, cada quien utiliza la notación que uno mejor le convenga, donde se aplican las fórmulas de derivación numérica y se procede de la misma forma. Se utiliza la misma expresión de derivación numérica que habíamos utilizado en el ejercicio anterior, en donde lo que está variando es la i que corresponde a las x's, o sea, ti más 1, que es decir, se refiere al nodo siguiente en dirección i. El caso de conducción de calor va a ser únicamente en una sola dimensión, o sea, va a ser a lo largo de una barra, va a ser únicamente en dirección x. Entonces este i más 1 se refiere al siguiente valor en la barra, o al siguiente valor, sí, o sea, también dividido en nodos. Ahora es una barra dividida en nodos, y dice pues el que tengo a la derecha, menos 2 ti, que es el nodo en donde yo estoy parado, y dependo del i menos 1, que es el que está a mi izquierda, o sea, el nodo anterior a mí, y dividido entre el paso al cuadrado. Pero ya sabemos que ese paso pues es la variación en x, y en lugar de escribir h, pues ponemos como la variación de x al cuadrado, porque ya tenemos más de una variable. La L en la parte superior lo que refiere es al tiempo, porque esta expresión ya es función de x y de t. Entonces, para hacer una variación, o sea, para simbolizar que no es dirección x y y, lo que se hace es ponerlo como superíndice. Y para el caso de t, lo que se usa es, esto ya es de un grado menor de error, o sea, de un grado diferente. Este nada más utiliza el tiempo presente y el siguiente, tiempo presente y el siguiente. Y este sí, es lo que yo les había comentado, que lo que vamos a buscar es una ecuación iterativa. Entonces, en este caso nos estamos obligando a utilizar una derivada numérica no muy precisa, porque esto es literalmente una recta secante, nada más es el valor siguiente y en donde yo estoy parado, o sea, literalmente esto es una recta secante, pero lo estamos haciendo porque necesitamos una función iterativa, en donde me diga el paso hacia el futuro y de dónde estoy, el futuro y de dónde estoy. A lo mejor no siempre es posible conocer las condiciones previas a la barra, entonces, o no te las dan, entonces por eso se está utilizando esta aproximación tan burda de secante para hacer la derivada numérica. Y bueno, tienen diferentes errores, porque esto involucra 2 puntos y esto involucra los 3 puntos que ya habíamos visto, pero porque se puede entrar por condiciones de frontera, mientras que en el tiempo, pues si no se sabe qué había antes, entonces mejor nada más de dónde estoy, mi presente y hacia el futuro. Por eso es L y L más 1. Y entonces hacemos el mismo procedimiento. En lugar de utilizar las derivadas analíticas, lo que hacemos es sustituir sus expresiones en forma numérica. Aquí ya están, no los estoy copiando. Y entonces reacomodamos y simplificamos para obtener a esta expresión iterativa, en donde es la temperatura del nodo en donde yo estoy parado en el futuro, o sea, en el siguiente lapso de tiempo, es igual a la temperatura de este nodo en este momento, más lambda, que es igual a, o sea, nomás es una simplificación de coeficientes, que es la difusividad térmica por el paso del delta t entre la variación del paso al cuadrado de x. O sea, nomás estamos tirando los coeficientes en un solo lado, que multiplica a la temperatura del nodo siguiente en el presente, menos la temperatura del nodo en donde yo estoy en el momento presente, más la temperatura del nodo anterior a mí en el tiempo presente. Entonces, a partir de los valores presente, vamos a encontrar cuál va a ser la temperatura en el nodo en donde yo estoy parado en el futuro.
Entonces, o bueno, en el tiempo o en el instante siguiente en donde yo estoy haciendo el cálculo. Y por eso esta es una ecuación iterativa. Esta sí es como yo les había explicado al inicio. Y ya lo que tengo planeado es ver el tema de, bueno, o sea, estábamos en el tema de con ecuaciones parabólicas, método explícito. No voy a andar en todas las formas, o sea, hay método implícito, obviamente, y con muchas variaciones, y al igual como lo habíamos visto para el método de, digo, no para el método, para el caso de ecuaciones elípticas, pero esto debido a que ya se vuelven cuestiones muy particulares y dependen hasta del tema de estudio. Entonces no todos se van a resolver igual ni nada. Por eso se estudian estos temas así como más de tipo general. Porque ya ahondar cómo se resuelven por método numérico es ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con diferentes condiciones, pues va a depender de las condiciones del fenómeno. O sea, por ejemplo, el de la placa, las otras variaciones que se presentan y lo pueden ver si le echan un ojo y que sería bueno al libro de Chapra Canale. Las variaciones que vienen es cuando no es una placa cuadrada, sino con bordes redondos o con ciertas condiciones en la frontera y demás. Y digo, bueno, pues eso es cierto y ahí viene cómo se resuelven ese tipo de ecuaciones diferenciales de varios parciales. Pero solo aplica para fenómenos de ese tipo. Entonces, si nosotros estamos trabajando con otra cosa, no nos va a servir de mucho el apunte porque no se aplica al caso o se puede hacer de manera análoga, pero la verdad es que se prefiere terminar investigando o estudiando dentro de los mismos libros de ese tipo de temas que cómo es que se resuelven ese tipo de cuestiones, o sea, ya en libros más especializados y específicos, o sea, de métodos numéricos aplicados a la resolución de problemas de transferencia de calor, que sí los hay, o compendios de ejercicios resueltos de transferencia de calor, de eso yo tengo un par. Entonces ya es para el tema en específico cómo se resuelven ese tipo de cuestiones diferenciales, pero debido a las condiciones del fenómeno y a la naturaleza del fenómeno. Entonces así tal cual que me ponga a ver todas las variaciones, pues no tiene ningún caso. O no lo tiene mucho caso, digo, a menos que todo el grupo se quiera poner de acuerdo y nos aventamos todos los temas de transferencia de calor. Ya de una vez le damos una introducción a transferencia de calor para que sepan qué es lo que estamos haciendo realmente, o sea, toda la teoría detrás de esto. Este, bueno, volviendo a nuestro punto, vamos a analizar el día de hoy ecuaciones parabólicas, que esto ya lo habíamos visto. Nada más así lo digo brevemente y ya vamos hacia el ejercicio. Y vamos hacia ecuaciones hiperbólicas y con eso terminaríamos todo el programa. Ya, todo el programa. Entonces, hasta por eso también estoy recortando un tanto las clases. Digo, ya terminamos. Ya nada más sería ver ejercicios de aquí hasta el 22. Si se dan cuenta, ya salió el nuevo programa, digo, no perdón, el nuevo calendario de actividades. Pero pues yo ya creo que tengo los elementos necesarios para poder incluso hacerles la evaluación. Entonces ya no hay ningún, o sea, ya poder cerrar evaluaciones y demás. Yo al contrario, me gustaría, a lo mejor les pido una clase que me la perdonen para apurarme y me aviento todo el día y califico todas las tareas de golpe de un día y ya les mando la lista con sus calificaciones. Digo, no nada más el número de cuenta, no les voy a poner nombre nada de eso y les pediría la discreción oficialmente por protección de datos y eso me lo pueden poner en los comentarios y demás si están de acuerdo que les mande las tareas, mande la lista de calificaciones así. Les debería de dar a cada uno su calificación individual. Pero pues sí, son bastantitos. Y preferiría mandar toda la lista y con todo así explicado o qué es cada cosa, así en forma general. Y ya ustedes de manera puntual me pueden decir si he cometido un error en algo o demás. Entonces ya se ajustan las calificaciones y ya quedaría. O sea, es mucho más económico en tiempo, porque eso de estar mandando 50 correos en cada grupo, porque no es mi único grupo, pues no es muy buena idea. Bueno, vamos a volver a lo nuestro y espero en sus comentarios qué es la mecánica que ustedes prefieren para cómo les voy a entregar esas calificaciones. Si les mando un correo con la lista, con su número de cuenta y por favor
procuren no memorizarse el número de cuenta del que les cae mal, nada más para hacerle bullying cuando vean o busquen su número de cuenta en la lista. O sea, les pediría respeto entre ustedes. Y ya con eso, pues ya les mandaría en breve o lo más en breve posible las calificaciones y todo. Y ya estaríamos terminando incluso antes de la fecha. Y ya sabrían qué van a sacar y todo. Bueno. Basta de anuncios parroquiales. Vamos a entrar a ecuaciones parabólicas, que es el método explícito. Y que estamos utilizando la ecuación de conducción de calor, que efectivamente tiene una forma parabólica. Si se dan cuenta, es segunda derivada con respecto a una variable. Recuerden que la función que estamos analizando es t, y es función tanto de x como del tiempo. Vamos a ver a lo largo de una barra cómo se va a conducir la energía térmica desde un extremo a otro, o en función de las condiciones en la frontera y de la temperatura inicial de la barra, cómo va a ir evolucionando esa temperatura a lo largo de toda la placa. Por eso, no placa, a lo largo de la barra, a lo largo de toda la barra. Por eso está en función de la diferencial en x, que refiere a la distancia, o sea, otra vez de nodos, pero este va a actuar únicamente en un solo eje, y en función del tiempo, o sea, cómo va a ir cambiando con respecto al tiempo. Y acá es coeficiente de difusividad térmica. Recuerden, aquí le puse un asterisco, que en el otro apunte les había dicho que K es coeficiente de conductividad térmica, y así es como usualmente se le pone. Aquí el autor lo quiso renombrar a esta K como difusividad térmica, aunque no es la misma K que habíamos visto en el punto anterior o antes. Entonces les advierto que aquí esta K refiere a difusividad térmica, no a conductividad térmica. De hecho, según yo, uno es recíproco del otro. Entonces se aplican las fórmulas de derivación numérica. Recuerden que así es como se resuelve mediante diferencias finitas. Se va a utilizar en lugar de la derivada, en derivadas parciales, su expresión en forma numérica, o sea, derivada en forma numérica, y aquí está su fórmula en forma numérica, en donde los i refieren a los valores en x, y el superíndice, los L, refieren a su valor en el tiempo. Entonces, en este de aquí, lo que tenemos en la segunda derivada con respecto de x, de la temperatura, es para un mismo tiempo L, o sea, para un mismo instante. En este instante L, la temperatura del nodo que está adelante de mí, a la derecha, en donde estoy parado, y al anterior de mí. Y esto dividido entre h al cuadrado, que es el paso, pero aquí pues no es el único que está avanzando, entonces es el h pero del x cuadrada. O sea, el delta x cuadrada justamente refiere a la evolución o al cambio, al paso dentro de la dirección x. Por eso se sustituye h por delta de x cuadrada. Mientras que en la primera derivada con respecto del tiempo, se está utilizando esta aproximación tan burda de un tipo de secante. Recuerden que si les brilla mucho y no se alcanza a ver, ya tienen los apuntes escaneados. Lo digo porque, bueno, a mí me está brillando. Entonces, esta primera derivada, que es muy burda, de una secante, se está utilizando así para tener una ecuación iterativa en donde nada más va a estar en función el valor siguiente. O sea, vamos a calcular el valor del futuro con base al valor en el presente. Recuerden, L más 1 de esta es la variación con respecto al tiempo. Está diciendo que es el siguiente, el tiempo siguiente de cuánto va a valer la temperatura en el nodo en donde yo estoy parado en el nodo siguiente. Eso es lo que significa temperatura en este nodo en el tiempo siguiente o en el instante siguiente, y va a estar en función menos la temperatura de este nodo en este instante, y esto dividido en su respectivo paso, pero ahora como está en función del tiempo, pues entonces es un delta de tiempo. Y ahora haciendo las sustituciones, eso ya lo habíamos visto, y se hace el acomodo algebraico para obtener esta ecuación, donde vamos a encontrar al punto sucesivo, o sea, el tiempo, bueno, la temperatura en el nodo en donde yo estoy parado, analizando el tiempo, analizando en este tiempo, en el tiempo siguiente, la temperatura del nodo en donde yo estoy parado, en el tiempo siguiente, quedó mejor dicho así, está en función de la temperatura del nodo en este instante más lambda, que multiplica toda esta cosota, que es la temperatura del nodo que tengo a la derecha en este instante, menos la temperatura del nodo en donde yo estoy parado en este instante, más la temperatura del nodo que tengo a la izquierda, el anterior a mí, en este instante. Y si se dan cuenta, en función de todo lo que está ocurriendo en este instante y bajo estas relaciones, es como voy a encontrar la temperatura de este nodo en donde yo estoy parado en el siguiente sucesivo.
o sea, en un segundo después o medio segundo después o el que sea el paso que se defina después. Tal es que, esto no es un cociente, es un tal que, por eso lo estoy alargando, tal que lambda igual a K, la difusividad térmica por delta de tiempo entre el h del tiempo de x al cuadrado. O sea, si se dan cuenta, nada más es el despeje numérico. Se multiplican ambos miembros y ya queda como k delta t entre delta x cuadrada. K delta t entre delta x cuadrado. O sea que nada más es el puro arreglo algebraico. Si se dan cuenta, nada más aquí se multiplica por delta t, luego se le suma al t y l, o sea, más t y l, si este de aquí, y ya todo está en función, o bueno, ya quedó despejada el t y l más 1, la temperatura del nodo donde yo estoy parado en el siguiente instante. Y y ya podemos hacer, ya con esta expresión ya podemos hacer el cálculo de la temperatura del nodo donde yo estoy en el instante siguiente. Vamos a suponer, así es el ejemplo de estudio, vamos a pensar en una barra, supongo una barra delgada y larga, en donde la temperatura de este extremo va a ser, en el tiempo cero, va a ser de 100 grados. Por alguna razón, está a 100 grados. La temperatura en el otro extremo, en el extremo de hasta la derecha, o en el extremo derecho, en el segundo 10. ¿Por qué en el segundo 10? No, creo que aquí lo apunté mal. Este 50. Ah, no, perdón. Esto no está en función de. Ah, sí. La temperatura está en función del tiempo y de la distancia. Pero este 10 no significa que es en el instante 10, es el de los 10 centímetros. Sí, disculpen. Entonces es la temperatura en el centímetro cero, o sea, considerando esto una recta, y aquí está el origen, en el centímetro cero, en este instante, en este momento, o sea, aquí me faltaría coma, tiempo cero, o en condiciones iniciales cero, este es 100 grados Celsius. De hecho, por esa razón ya no se le puso en función del tiempo. Es que esta es una condición de frontera y va a ser como condición de frontera de Dirichlet, igual como lo vimos en el caso de la placa, va a estar así a lo largo de todo el tiempo. Siempre en el extremo va a ser de 100 grados Celsius, por eso es la temperatura en el centímetro cero va a ser 100 grados Celsius, mientras que la temperatura en el centímetro 10, o sea, en el extremo de la placa, va a ser de 50 grados Celsius en todo momento. Y estamos utilizando como paso o como variación en delta X de 2 centímetros, entonces se divide sí en 5 pedazos, pero estos no lo vamos a poner aquí en medio el nodo, sino vamos a utilizar bueno, porque es un paso de 2 centímetros, es cada 2 centímetros es el paso en delta X, entonces por eso va a ser el nodo 1, 2, 3 y 4 a cada 2 centímetros. A 2 centímetros está el nodo 1, a otros 2 centímetros el nodo 2, 3 y 4 centímetros, o sea, siempre es una separación de 2 centímetros. Nada más es una curiosidad de cómo se dividió aquí los diferentes nodos o cómo se están ubicando los diferentes nodos, a diferencia del anterior, que es cerrar el mallado y luego el punto central. Aquí en una sola dirección, pues aquí está hablando de que es un paso de 2 centímetros, o sea, un delta X de 2 centímetros, entonces la división es cada 2 centímetros. Y luego es una barra de aluminio con una respectiva capacidad térmica específica de 0.2164 calorías entre grados entre grados. Entre gramo y grados Celsius por cada gramo y grados Celsius, y con una densidad de 2.7 gramos en cada centímetro cúbico. O sea, esos nada más son los datos para hacer la variación en el lambda. Nada más utilizaron estos datos para calcular esto que según yo es la conductividad térmica, y de ahí ya es su recíproco es la difusividad, o bueno, casi su recíproco es su difusividad térmica. Sí, es casi, casi. Me acuerdo que eran recíprocos, pero no es tan directo. Bueno, tal cual no son recíprocos, pero sí me acuerdo que venía un cociente. Es a lo que me refería con lo de recíproco. Disculpen mi memoria. O sea, por eso apunto todo esto en las notas y comentarios, porque sé que tienen este tipo de relaciones, pero luego no me acuerdo de cuál. Entonces, aquí es la fórmula de cómo se obtiene la difusividad térmica. Es K', que ya no me acuerdo qué es, según yo es la conductividad térmica, entre la capacidad térmica específica multiplicada por la densidad. Y con esta K ya nada más se sustituye ya arriba y estamos utilizando un delta de tiempo de 0.1 segundos.
Y este es el lambda que resulta de ya hacer todas las simplificaciones. O sea, pues es el mismo paso constante en todo el tiempo y el delta x cuadrada es de 2 centímetros todo el tiempo. Entonces ya todo se puede sustituir en esta fórmula de lambda igual a k por delta t entre delta x al cuadrado y se obtiene esta constante de lambda en todo momento. Y ya con esto ya se pueden hacer los cálculos. Pues no es más que un neto coeficiente. En el tiempo 0, la temperatura de la barra es de 0. Está todo a 0 grados Celsius. Ya sabemos que en la realidad no es así, digo, lo de menos es un dato, o sea, aquí es la sustitución y ya, pero pues es porque así se planteó de donde yo lo saqué y ya no pasa nada. O sea, puede ser la temperatura inicial que quieran y ya. Lo único que va a cambiar es en este dato. Entonces, para el nodo 1, en el tiempo 0.1 segundos, o sea, vamos a calcular la temperatura en el nodo 1, en este nodo 1, en el tiempo 0.1 segundos. Iniciamos en tiempo igual a 0, ahora estamos diciendo que es a un paso adelante, o sea, un instante después, a 0.1 segundos después, cuál va a ser la temperatura. Entonces, la temperatura de ese nodo 1, a 0.1 segundos después de que inició el experimento, recuerden que esto es en condiciones iniciales, todo esto está empezando en este momento, es igual a la temperatura inicial que se puso como dato que inicia en 0, que es lo de menos. O sea, ahí puede haber sido 20 grados Celsius si quisieran que inició a temperatura ambiente o algo así. Eso es lo de menos, nada más es un dato aquí sustituido. Más el lambda, que aquí ya está calculado, lambda, y multiplicado por la temperatura del nodo siguiente, pues como toda la barra está a 0 grados Celsius, pues entonces aquí se pone 0. Menos 2 veces la temperatura de mi barra en este instante, de mi nodo en este instante, pero como partimos de condiciones iniciales que es 0, entonces se pone otra vez 0. Una vez más, si fuera de 20 grados las condiciones iniciales, pues lo mismo da 20, 20, 20 y ya no pasa nada. Más la temperatura del nodo anterior a mí, pero el anterior a mí pues resulta que son las condiciones de frontera, es el valor de frontera. Entonces ahí se ponen los 100 grados Celsius de mi valor en la frontera y que ese va a ser fijo por condiciones de Dirichlet, que por alguna razón se pueden mantener o se mantienen así experimentalmente esas temperaturas. Porque hay un horno, una fuente o algo que nos garantiza que va a estar siempre a 100 grados Celsius. No es sencillo, pero sí llega a pasar. Y esto es igual a que ya se hace el cálculo completito y es 2.875 grados Celsius. Entonces, de 0 grados Celsius va a subir a 2.0875 grados Celsius. Y para los nodos 2, 3 y 4, en el mismo instante, en 0.1 segundos, O sea, estamos calculando todo al primer paso, 0.1 segundos. Y ahí vemos que es 0 más el lambda 0, 0, 0 por las condiciones iniciales es igual a 0 grados Celsius. Temperatura del nodo 3 en el 0.1 segundos, 0, 0, 0, 0, 0, 0 grados Celsius. Y entonces lo que quiero que noten aquí, independientemente de los resultados que está dando, pues es que si está una barra y está a 0 grados y acá está a 100 grados y acá está a 50 grados, lo que estamos viendo, y que de eso se trata el ejercicio, pues es la ecuación de conducción de calor. Entonces, ¿de qué se trata? De que vamos a ver cómo se va a conducir la energía térmica a lo largo de la barra, cómo va a empezar a elevar la temperatura de la barra. Imagínense que aquí es un horno y aquí está la parte más caliente y acá a lo mejor es el borde y por eso está a 50 grados Celsius. Estamos sumergiendo esta barra al horno que está a 0 grados Celsius y ahora la estamos calentando. Entonces, no de golpe va a cambiar toda la temperatura de esto, de eso se trata, de eso se tratan los problemas de transferencia de calor, de en cuánto es el tiempo que va a tardar y el material y sus características específicas en ir aumentando la temperatura de toda la barra. Entonces, pues si en el instante cero era todo a 0 grados y en ese instante lo sometimos o lo pusimos en un horno o en una de estas, imagínense, hasta por imaginación, como si estuviéramos calentando una espada. Pues sí, ¿por qué digo que una espada? ¿Por qué? Pues porque tiene forma de barra y para que ustedes mismos se imaginen o tengan un argumento de que es así como si fuera película del medievo, que este es el extremo de la espada de donde lo está tomando el herrero con unas pinzas y por eso está a una temperatura menor
y acá es todos los carbones encendidos, y aquí están poniendo su espada para calentar. Entonces ya con algo de imaginación ya le tienen un argumento incluso de por qué el ejercicio está de esa forma. Pues sí, imagínense que es su espada y aquí está su ¿qué? Horno. Es un horno abierto con un montón de carbones encendidos, y aquí está su espada, aquí es el mango y aquí están las pinzas y por eso está a una temperatura menor, mientras que todo lo demás está a una temperatura mayor. Este, Mm, por hacernos más fácil la vida, ahorita no estamos considerando que la punta es lo único que se está calentando 100 grados Celsius. Aunque del ejemplo que yo les estoy comentando, pues la verdad es que tiene una fuente de energía en todos y cada uno de los nodos. Pero eso ya es ya es como aumentar mucho la ficción al asunto. Eso nada más es para darles un argumento o una forma en que se imaginen de por qué está pasando esto y cómo físicamente está ocurriendo o por qué está ya ocurriendo o etcétera. Entonces la idea es, bueno, ya puse aquí mi espada o mi barra, o si quieren, si no les gustan las espadas. ¿Cómo va a ir aumentando la temperatura teniendo estas condiciones de frontera? Bueno, en el instante 0.1 segundos, pues la barra completa no se va a calentar, no es instantáneo. Pero vemos que si a 0 grados Celsius, pasando una décima de segundo, aquí en el nodo 1 ya alcanzó 2.085 grados. Aquí está 100 grados Celsius. Aquí ya empezó a 2 y tantos grados. Aquí sigue en cero, aquí sigue en cero. En el 4 todavía va a estar en cero. No, no es cierto. En el 4 ya no va a estar en cero. ¿Por qué? Porque ya tiene una fuente acá de energía a 50 grados Celsius. Entonces este va a aumentar. Lo que vamos a ir viendo con los cálculos es cómo estos de los extremos no cambian. Pero estos, el 1 y el 4 son los que más rápido van a empezar a calentar. Y los últimos van a ser los 2 y 3. Y eso es justamente de eso se trata, conducción de calor, de cómo van a ir aumentando de temperatura los extremos. Entonces, en el instante a una décima de segundo de que pusimos nuestra barra a estas condiciones, pues aquí ya aumentó de 0 a 2 grados Celsius. Aquí sigue a 0, aquí sigue a 0, pues sí, pues apenas está calentando. Y acá el 4 es el que vamos a ver, lo tengo en esta página. Déjenme un momento, estoy tomando la página. Dice que el nodo 4 va a estar a 1.0438 grados Celsius. Y si se dan cuenta, y con todo propósito, pues se nota que es un ejercicio cocinado, pues si el otro extremo está expuesto a 100 grados Celsius y aumentó 2 grados, aumentó el nodo 1 a 2 grados Celsius, el otro extremo, que es como su simétrico, nada más que está a 50 grados Celsius, pues aumentó a la temperatura de la mitad, a un solo grado Celsius. ¿Ven? Es simétrico. Bueno, o el efecto escalado. El otro estaba a 100, llegó a 2 grados Celsius, y el otro está a 50, llega a 1 grado Celsius. Entonces se nota. Ahora, a 0.2 segundos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya en el instante 2, ya la temperatura inicial ya no son 0 grados Celsius, sino el 0.865 del punto o del instante anterior. Y ahora ya hace que este nodo 1, y aparte de que está expuesto a, a la fuente energética de 100 grados Celsius, pues ya llegó a 4. Entonces se nota que cada mantiene hasta un crecimiento así en forma de una bonita pendiente, si lo quieren ver así. El nodo 1 va a ir aumentando cada paso, cada 0.1 segundos. Va a ir aumentando de 2 en 2 grados Celsius aproximadamente. Entonces en instante 1 tenía 2 grados, en instante 2 ya tiene 4 grados Celsius. Pero lo interesante es como 2 y 3 que empezaron en 0 ya empezaron a calentarse, ya están a 0.04 y 0.02. Por supuesto, el nodo 2 está más grande, pues porque tiene el pedazo nodo 1 a una temperatura mayor, está a 4 grados Celsius. Mientras que en el nodo 3 está a 0.2 y observamos justamente ese efecto. En el nodo 4, que está a 50 grados Celsius a la mitad del anterior, pues si la temperatura anterior era de 1, pues ahora está manteniendo ese crecimiento, ahora está a 2.0439 grados Celsius, o sea, exactamente aumentó lo mismo que tenía en el anterior, ¿no? Pero bueno, aumentó en un más o menos un múltiplo del mismo, ¿no? O sea, de 1 ahora tiene 2. Y eso causa
que el vecino, el nodo 3, tenga 0.02. O sea, como influencia es la mitad de la influencia que tiene el 1 sobre D2. Porque este está a 100 grados Celsius, expuesto a 100 grados Celsius, y este está expuesto a 50 grados Celsius. Entonces, este afecta al doble a su vecino, al nodo 3, mientras que este afecta a la mitad con respecto al nodo 1 y nodo 2 a 0.02 grados Celsius, porque están expuestos a una fuente con la mitad de la temperatura, de los 50 grados Celsius. Entonces, y ya así se hace sucesivamente. Si ustedes tienen curiosidad, en el chat, ya viene el dibujo, se pone a hacer todos los cálculos y van a ver cómo la curva es así como una hamaca que cada vez se va estirando, se va tensando hasta que llega a una recta, que ya es cuando ya alcanzó el equilibrio térmico. Pero la idea es esa, que se va a tender como una hamaca, así va a ser la curva. Unas curvas que se tocan en los extremos porque los nodos en los extremos no cambian. Y lo acabo en el siguiente video. Ya les digo, esa hamaca en donde empiezan ya a subir de temperatura todos y cada uno de los nodos, y influenciados por también los que están a un lado. O sea, ahorita se ve como independiente, como si fuera la primera mitad y segunda mitad de la barra, pero ya a partir del tercer cálculo, estos ya se van a ver más profundamente influenciados por los que están a los lados, y ya es como si se empezaran a ayudar. Entonces por eso esa hamaca, hasta eso no es mitad muy arriba y mitad abajo, sino que ya van a empezarse a subir solas, todos los puntos completos, porque ya va a haber a partir del tercer cálculo mayor influencia de los extremos. Es cuando la hamaca empieza a ser, en lugar de ser tan pronunciada esta curva, va a empezar a ser menos, porque va a empezar a aumentar la temperatura todo de manera un poquito más uniforme. Y bueno, cabe comentar que en el método explícito, este método que es explícito, es convergente y estable si lambda es menor o igual a un medio, o que el delta de tiempo sea menor que un medio de delta x al cuadrado entre k, que termina dando como lo mismo. O sea, cuando hacen los cálculos, la idea es que esto sea pequeño, este lambda sea pequeño, para garantizar que sea convergente y estable. Y aquí hay una nota de que en el libro de Chaparcanale hay para mayor profundidad y una introducción a FEM. FEM es el análisis por elemento finito, que lo que se hace es a las piezas, eso es parte de mecánica, imagínense como si la hoja fuera una pieza, se hace un mallado de la pieza y se analizan los esfuerzos que va a haber a lo largo de cada uno de los nodos de esa malla, y de esa forma se calculan los esfuerzos totales que va a tener el material y en qué puntos pueden ser críticos, porque el nodo está experimentando esfuerzos muy grandes y ahí es donde hay probabilidad o peligro de fractura, y es lo que se utiliza muchísimo en Ford y prácticamente en todas las automotrices y en todos los demás ramos de la industria que incluya hacer piezas, o sea, hasta Honeywell y demás. Se dedican mucho al análisis de los objetos mediante FEM, que es justamente hacerle un mallado, así como lo hicimos para la placa, pero para ecuaciones elípticas, pero ahora con otras condiciones todavía más como mezcladas. No es que sea más difícil, nada más es más completo. Y ahí se analiza cómo va ese mallado a cambiar con respecto a los esfuerzos, igual si son esfuerzos dinámicos, como con respecto van a ir subiendo, bajando esos esfuerzos, así sucesivamente. Entonces vamos a continuar ahora con ecuaciones hiperbólicas. Ahí se ve ecuaciones hiperbólicas, en donde es el ejemplo muy conocido. Y ya es el último de los casos, de hecho. Ya vimos ecuaciones elípticas, ya vimos ecuaciones parabólicas, ahora nada más nos faltan estas, las hiperbólicas. Y ya terminamos todo el tema, toda la unidad completa, y por lo tanto todo el programa ya lo acabamos. Bueno, ecuaciones hiperbólicas. Un ejemplo muy conocido de ecuación diferencial en derivadas parciales de tipo hiperbólico es la ecuación que representa el movimiento de una cuerda vibrando, que eso ya les había comentado en los ejemplos.
O sea, tenemos una cuerda que está aquí unida en cedo, por lo general, pues uno siempre es en cedo, y otra a cierta distancia, y nosotros le aplicamos una excitación o su propio peso es la excitación, o sea, lo ponemos en una cierta posición y la soltamos y vamos a ver cómo esta cuerda va a empezar a vibrar, o sea, se va a ir arriba abajo. Imagínense que esto estaba sujeto aquí arriba y cuando lo soltamos, pasando como 1 o 2 décimas de segundo, pues empieza a caer, a desplomar una cuerda que nosotros estábamos originalmente sujetando desde acá arriba y se va a ir así hacia abajo y luego hacia arriba y va a empezar a oscilar. O sea, eso se trata del estudio de la vibración de esa cuerda. Y entonces, para ello lo que se tiene es esta ecuación diferencial, que si se dan cuenta sí tiene forma de una hipérbola, porque están las segundas derivadas, pero son de signos contrarios. Si las ponemos ambas en el mismo miembro de la ecuación, o sea, en el miembro izquierdo, esta de aquí va a ser negativa, o si las ponemos ambas en el miembro derecho, esta va a ser negativa. Y esa es la clave. Si son hiperbólicas es porque tienen una diferencia de signos en donde, o sea, bueno, son de signos contrarios, pues, donde y de t de x, y en función del tiempo y de la distancia de t, x, relaciona la distancia perpendicular a la cuerda en el instante t, en la posición x. Entonces, lo que vamos a ver es, o vamos a evaluar, es justamente en la posición x, cómo va a estar variando en función del tiempo y en esa posición x la distancia en y. O sea, para esta posición en x, este punto, en el instante 1 a lo mejor estaba por acá arriba, 2 3 4 y empieza a bajar o a desplomarse, por ejemplo, partiendo de que esta cuerda la estamos sujetando desde aquí arriba. Ahora, las fórmulas de derivación numérica que se van a sustituir en uno son, recuerden, estamos utilizando un método de diferencias finitas, en donde la idea es sustituir las fórmulas de derivación, o sea, utilizar estas fórmulas de derivación en lugar de las derivadas analíticas. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para esta segunda derivada, en función de tiempo y de x, la segunda derivada con respecto a x, vamos a utilizar la segunda derivada numérica, que es la que ya hemos utilizado en otras ocasiones. 1 entre h cuadrada por y t y x j menos 1, o sea, en el tiempo, todo es en el tiempo 1, en el presente 1, y j-1 se refiere, está influenciado por justamente el nodo o la distancia anterior, el punto en donde yo estoy parado y en la distancia siguiente. También está esto sujeto a un cierto paso, o sea, no vamos a poder calcular todo el continuo, sino a ciertas cortes, a ciertas distancias de las cuerdas. Y estas dos expresiones son para un punto intermedio j en el instante i. Y bueno, acá también la segunda derivada con respecto del tiempo está 1 entre h cuadrada, pero es el paso del tiempo, o sea, el h que corresponde al delta del tiempo, por eso es delta de tiempo al cuadrado, y es igual a, todo es en el j, o sea, en la posición j en donde estamos parados, en la misma ubicación, pero está influenciado por el tiempo anterior, por el tiempo actual y por el tiempo siguiente. Esta misma expresión también se pudo haber utilizado en ecuaciones parabólicas y lo tendríamos con mayor precisión y demás. El problema es que si no conocemos esta información que nos garantice que antes qué es lo que estaba ocurriendo, o no hay forma de llegar a ellas, entonces no es tan sencillo. De hecho, aquí se tuvo que determinar. Entonces se sustituyen ambas en la expresión 1, que es la expresión analítica, por sus correspondientes expresiones analíticas, sus expresiones correspondientes numéricas, y tenemos aquí el k cuadrada entre el h cuadrada, que es la distancia en x, ese es el de la distancia en x, y aquí está la expresión numérica en la parte de x igual a 1 entre el tiempo al cuadrado, bueno, el delta del tiempo al cuadrado, que es el paso del tiempo, el h del tiempo al cuadrado, y la correspondiente expresión numérica para la segunda derivada. Después de eso, pues entonces ya lo demás es como los rutinarios. Digo, si ya lo hicimos en las elípticas, en las parabólicas, ahora pues también en las hiperbólicas. Déjenme me acomodo, ahí se ve.
Entonces se despeja el término YTI más 1 y XJ justamente porque se refiere al tiempo siguiente, al siguiente lapso de tiempo que proporciona el desplazamiento de la cuerda en el punto J en el instante I más 1. O sea, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Porque recuerden que todos los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales lo que hacen es un método de paso a paso. O sea, utilizan el anterior o los anteriores para saber el siguiente. Y el siguiente está en función de los anteriores y el que acabo de calcular. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente en función de lo anterior. Y así es como se resuelven ese tipo de problemas. Entonces, YTI más 1 XJ, o sea, lo que se hizo es este despeje para el instante siguiente, en el nodo en donde estoy parado, en el instante siguiente, es igual a, y nada más es la sustitución que se hizo, toda la parte algebraica para llevarlo a ese punto. Si se dan cuenta, todo está en el mismo instante TI, excepto este TI menos 1 que es el anterior, claro, pero es un dato que entendemos que es conocido, TI, 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 donde este C cuadrada pues nada más es el aglomerado de todos los coeficientes que intervienen y ya se puede calcular pues porque es una constante. Y la estabilidad se garantiza si el valor de K cuadrada es cercano a la unidad pero menor a él, 0.9, 0.85, 0. Lo que quieran, cercano a 1 pero menor a 1. Y entonces vamos a partir del siguiente ejemplo. Sí, ahí se ve. Bueno, es que lo estoy viendo con respecto a la cámara. Y luego la cámara no es que, digamos, está empotrada en algo pro, ¿no? Está cargado en prensas. Entonces la verdad es que sí que, uy, qué bien tengo todo para trabajar. Pues no. Bueno, ya no importa. Entonces suponga el siguiente caso de estudio. Entonces tenemos nosotros esta cuerda, bueno, está expresada en el plano R2, en donde X es la distancia de cómo se va a ver esta cuerda y Y es su distancia vertical, ¿no? Su altura, netamente. Este sujeto en el extremo 0 y este sujeto en el 1. No nos están dando unidades, pero pues, ¿qué quieren? ¿Un metro? Es un metro. Y está dividido cada 10 centímetros. O sea, 0.1 metros, a 10 centímetros, 30 centímetros, 0.5, 0.7. Es que ya no me ocupo, pero el paso es de 0. O sea, de hecho, sí está medido, o sea, sí está hecho con la cuadrícula, si lo ven con respecto a la cuadrícula, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, sí está dividido con un paso en X de 0.1 cada 10 centímetros, nada más que no los pude escribir todos, pero el sí está bosquejado en forma de una pequeña maquetita. Entonces la cuerda parte del reposo, lo que significa que su velocidad es nula y esto en el instante t0 igual a 0 desde esta posición. Entonces nosotros estamos iniciando nuestro experimento en estas condiciones. Les digo que supongan que lo estamos sujetando de aquí arriba, o sea, de aquí literalmente de aquí arriba, y lo soltamos y en ese instante vamos a ver cómo por su propio peso va a empezar a caer y va a empezar a oscilar y va a empezar a hacer ese como resorte esta cuerda y por lo tanto nos va a describir la vibración. Entonces, en condiciones iniciales, vamos a ver cómo están las proporciones de las Y, o sea, de las partes verticales. Ah, sí, K igual a 1, este es un dato, nos lo están dando como dato, K igual a 1, el H es igual a 0.1, esto para el avance en X, y el delta de tiempo es de 0.1 segundos, una décima de segundo. Y por lo tanto el C cuadrada es igual a 1. Ya haciendo las sustituciones, como lo tenemos aquí en la expresión número 6, acá arriba, o sea, no estamos sustituyendo valores y ya tenemos aquí el dato. Y ya quedó. ¿Yo qué estaba haciendo? Ah, sí, condiciones iniciales. Entonces en condiciones iniciales, tiempo 0, en cualquier distancia X, pues si es un X que está entre 0 y a 30 centímetros, hasta aquí, tiene un comportamiento de una recta de 2x entre 3. Y sí, literalmente, pues es que ese es su pendiente. 2 entre 3x, está hablando de que esto es una línea recta. Y de 30 centímetros hasta ya el resto del metro, tiene un comportamiento de 2 séptimos de 1 menos x, o sea, la pendiente negativa con una pendiente de 2 séptimos y con una ordenada de origen de 1, pues si esto lo prolongan acá van a ver que sí es 1. Y eso es todo. Bueno, si lo prolongan, si esto estuviera a la misma escala, así tal cual si lo prolongan no les va a dar 1, pero esa es la intención. Y bueno, si se sostienen estos datos en 5, que se obtiene
es esta expresión. O sea, nada más estamos sustituyendo estas dos expresiones en la expresión que teníamos antes, en esta de acá, para obtener la primera ecuación. Esto ya no es fórmula, sino ya es muy particular al caso de estudio. Entonces para j igual a 1, 2, 3 hasta 9, ya que j igual a 0 y en j igual a 10 no habrá cambios, esto se refiere a la posición. Recuerden que el xj se refiere a los nodos. Entonces esta expresión va a ser válida para 1, 2, 3 hasta 9 y no en 0 y no en 1.0 porque está sujeto a los extremos, entonces por lo tanto no tiene ninguna variación. Pues esas no van a variar porque están sujetas. O ese sitio en donde está agarrado a los extremos. Y no habrá cambios debido a que están fijos. Para el instante i igual a 0 y j igual a 1, 2, 3 hasta 9, las condiciones iniciales del problema x para el t0 igual a 0, y considerar que para todo punto en el instante anterior, entonces y de ti menos 1, o sea, no es tanto que para todo punto, sino, bueno, sí, para todo punto en el instante anterior, el t menos 1, xj, entonces me da que y de t1 y xj. Esto de dónde, esta igualdad de dónde la saqué. O sea, ¿por qué digo que en el instante anterior vale lo mismo que en el tiempo t1 xj? Esto viene de que la derivada, la primera variación con respecto al tiempo de mi función y de t de x, o sea, de mi expresión de cuánto vale la altura en función del tiempo y x en condiciones iniciales en t igual a 0, la derivada es nula, eso ya lo había escrito acá. La velocidad es nula en t igual a 0, pues está partiendo del reposo. Entonces, esto va a estar igualado a 0, pero utilizamos la derivada numérica y esto igualado a 0, se hacen los despejes, se multiplican ambos miembros por 2 el delta t y me da que el y en el instante t-1, o sea, en el instante t-1 y en cualquier nodo va a ser igual a la altura en el instante 1 y esto para cualquier nodo. Entonces, eso se pudo gracias a que tenemos datos de las condiciones iniciales y se pueden determinar. Esto no lo tuvimos que hacer en el caso anterior, pues porque no necesitamos en ningún momento este dato de tiempos anteriores. Pero si no, tendrían que calcularse de esta forma, utilizando datos. O sea, si está partiendo de reposo, entonces en la derivada numérica se utiliza y se llega a esta expresión. De otra forma no se debe de... no se puede utilizar. Entonces, esto es porque la velocidad en t0 igual a 0, ¿de acuerdo? La velocidad está partiendo desde el reposo, entonces en tiempo 0 igual a 0, este debe ser igual a 0, la velocidad es nula al inicio. Y esta ya es la forma de derivación numérica, y entonces ya podemos proseguir a hacer los cálculos, porque ya tenemos todos los datos. Si se dan cuenta, esta es la expresión que vamos a utilizar para todos los instantes. No es cierto. Esta es para... No, sí, ya es la ecuación iterativa. O sea, estamos partiendo de estas condiciones iniciales. Entonces esto vamos a utilizarlo de forma recursiva. Para el instante siguiente y cualquier nodo. Necesitamos el dato del nodo anterior. Y esto para cualquier nodo. Y por eso lo tuvimos que determinar. Por eso tuvimos que hacer esto. Para determinar cuánto vale este elemento de aquí. Y ya es igual a lo que tengo en este instante en el nodo de al lado de la derecha y lo que tengo en este instante en el nodo de la izquierda. Entonces ahí se ve la influencia en la posición, el que tengo a la izquierda y el que tengo a la derecha en este instante, y como yo estaba, o sea, en este xj en donde yo estoy parado en el instante anterior. Entonces depende de lo que yo estaba haciendo antes y cómo me va a influenciar en este momento los que tengo a un lado. Y ya con eso voy a saber cómo voy a estar en un futuro en donde yo estoy parado. Eso es lo que quiere decir, si se dan cuenta, ya interpretando bien la fórmula. Y entonces ya podemos hacer los cálculos recursivos. Ya teniendo esta expresión, pues si se dan cuenta, ya está facilito. Ahí tenemos las fórmulas. Entonces, sustituyendo esto en 7, que se obtiene ya para el punto 0, en condiciones iniciales, este es 0. O sea, pues sí, porque está fijo. O sea, este es el punto fijo. Para el... No, no es cierto.
no sé, este no es el tiempo. Este es el tiempo. Sí, y así lo había escrito y luego se me olvida. Es y, t, x. Ajá. Entonces, no, al contrario, es condiciones iniciales. En el tiempo 0, en la distancia 0. Pues esta es igual a 0 porque estoy fijo, estoy en el origen, no me voy a mover, estoy fijo, estoy clavado. Después, en el tiempo 0, en la posición 0.1, o sea, 10 centímetros, es igual a 0.06. En el tiempo 0, a 20 centímetros, estoy a 0.13. Entonces, si se dan cuenta, nada más estoy literalmente graficando lo mismo que tenía en las rectas. Sin embargo, ya van a empezar a ver cambios. Esa es la idea. Obsérvese cuando se hace el cambio para i igual a 1. Entonces, y utilizando los datos anteriores para hacer los cálculos, recuerden que requiero para el cálculo de donde estoy ahorita, de lo que tenía antes, se va a notar, ya omití el de los extremos, o sea, el 1.0 del extremo, que estoy fijo, no tiene ningún caso, y también en el origen no tiene ningún caso. Eso ya lo omití, ya nada más calculo desde 2, 3, 4 hasta 60, 70, 80 centímetros y 90 centímetros, acá lo tengo. Y esto es en el instante 1, en el tiempo 1. Y si se dan cuenta, de hecho es un segundo después, esa es la cuestión, en el instante 1. Más que tiempo es en el instante 1. Sí, porque el paso del tiempo es 0.1, entonces es una décima. No sé por qué apunté solo 1, pero bueno, es por donde lo copié, lo está como instante 1, pero sería en el segundo 0.1 o primer décima, una décima de segundo a una décima de segundo. Se nota que en el punto 0.3 ya varió de 0.20 a 0.15. Y sí, efectivamente, es que en este punto a 30 centímetros, y si revisan la imagen, es en donde estaba sujeto. Entonces significa que cuando lo suelto yo a una décima de segundo, ya bajó de 20 centímetros, si suponiendo que todo mide un metro, por ejemplo, de 20 centímetros a 15 centímetros. O sea, en una décima de segundo bajó 5 centímetros de golpe. Y en el siguiente cálculo, porque ya esto se aplica de manera sucesiva, esa misma expresión ya se aplica de manera sucesiva, van a ver que va a empezar a desplomarse. A lo mejor no es inmediato, pero ahora, como respecto a pase el tiempo, se va a ir más abajo y va a empezar a llevarse a la par a sus hermanos de al lado. Primero a los dos siguientes y luego a los otros dos siguientes. Y por último a estos últimos el extremo, porque acá ya topa con el extremo fijo. Entonces es como un efecto así de cadenita. Va a empezar a bajar. Si está sujeta así hacia arriba, lo que va a empezar es que la punta se va a empezar a caer y va a empezar a jalar a todos en forma de una cadenita hasta que apunte perfectamente hacia abajo. Y luego seguramente si tiene un efecto de K, de resorte o demás, va a resortear y va a empezar a subir y a bajar y así sucesivamente. Entonces, si ustedes quieren, esto lo usé, ¿de dónde lo saqué? De los apuntes, del libro de apuntes, y ahí está toda la tabla ya completita, completita. Entonces ahí verían cómo va a tener esa oscilación, de que estaba primero en la cúspide y luego se va al fondo y va a empezar a subir y a bajar y oscilar. Y esa es la idea. Entonces, la idea hoy nada más es poner cómo funciona el método, y cómo se resuelve, que si se dan cuenta ya es casi rutinario, ahora para una expresión tipo hiperbólico, y ya sería absolutamente todo, ya sería todo lo del curso, o sea, ya oficialmente aquí ya terminamos el programa, ya tenemos todo completo.